nuevo vídeo. Y hoy nos hemos venido hasta... ¿dónde? Mira, graba. Hasta aquí, hasta la jungla de Costa Rica. No, nos hemos venido a los picos de Europa, en Asturias, una comunidad autónoma, o el Principado de Asturias, mejor dicho, aquí en España. ¿Qué venimos a buscar aquí? Ya lo habéis visto en el título: plantas carnívoras, nenes, en la naturaleza. No es que vengamos a comprar a un mercado, no. Vamos a intentar buscar en la naturaleza plantas carnívoras aquí en España. Es muy difícil. Por eso quiero que, por el grado de dificultad que tiene esto, cojáis ahora mismo todos, le deis pulgar arriba y os suscribáis al canal abajo. Así que vamos a darle caña al vídeo, vamos a ver si tenemos suerte en este bonito día y a ver si acompaña y aparece algo, o no aparece nada. Vamos a dar una vueltecita por aquí y vamos a sacar unas tomas. Ya veréis qué bonito es esto para todo aquel que no haya venido, porque es precioso esto. Vamos a verlo. Mirad, hemos parado aquí en Fuente D, que es donde está el teleférico este, o funicular, o lo que sea eso, que sube, mirad. Está altísimo, hay personas. Que sube hasta esa casita que hay justo allí. Y nada, esto pues básicamente son los picos de Europa, mirad. Ahí no le puedo poner el gran angular para que lo veáis. Bueno, a ver, esto es muy bonito, nos ha tocado un día perfecto, un poquito de calor sí que es verdad, pero bueno, en el resto de España están a 40 grados, aquí estamos a 25, o sea que no se le puede llamar calor. Mirad, mirad qué pasa, aquí aparece la cabeza de una persona y por allí más arriba. El tema es que por aquí no hay plantas carnívoras, o sea, no vengáis a buscar, ahora os daremos más detalles. Nos tenemos que ir, luego bajamos a otro pueblito, ya de ese pueblito tiramos a otro pueblo y de ese pueblo ya vamos a un valle y de ese valle ya pues encontraremos algunas turberas que espero tengan plantas carnívoras. Así que vamos para allá, yo estoy aquí plácidamente tumbado y ahora nos moveremos. ¿Hemos oído el dron? Aquí creo que no se puede volar porque es un parque natural, aunque bueno, es un dron pequeñito. O sea que igual sí se puede volar, pero bueno, seré legal y no lo volaré todavía. Aquí hay una especie de mina o algo así. A ver qué es, explorando lugares abandonados. 4K, ah pues sí, mirad. Es una mina, oh, pero está cerrada. Dejadme entrar, chicos, quiero ver lo que hay. ¿Te explicas el funcionamiento? Pues mira, por ahí pues serán pozos. Y por aquí en estos pocitos pues bajabas a la mina y tal. No lo sé la verdad cómo funciona esto, pero imagino que será una mina abandonada. A ver en este. Ah, pero no te puedes caer porque han puesto como bloques. No me quiero caer, quiero ver lo que hay abajo. Súper chulo, parece del lejano oeste. Mirad, eso es una tolva, parece. Bueno, si alguien sabe lo que es, que no lo ponga aquí abajo. Y si no, ahora lo googleo y os explico un poco qué era esto. En fin, vale, venga, vamos a ver si las encontramos. Vamos subiendo al sitio donde están, o creo que están, las plantas carnívoras. Y probablemente salga un vídeo de nos vamos a por setas en verano. No, la verdad es que estamos dando un paseo por aquí y estamos en un robledal que es bastante grande. Digo, aquí con la humedad que hay en el suelo, que está bastante bien, tiene que haber alguna setita verano. Nosotros hemos encontrado un Cantarellus cibarius como la palma de mi mano, un rebozuelo. Os pongo la foto, casi como la palma de mi mano. Y ahora andando por el camino, mirad lo que he visto. Esto no sé si sabéis lo que es, pero esto es un Boletus satanás. Y ya veréis qué bonito es. Mirad. Boletus satanás. Ahí lo veis. El pie rojizo, cabeza blanca. Y ya estaría. No tengo una navaja aquí para cortarlo, pero este Boletus es precioso. Es venenoso, ¿vale? No es mortal, puede llegar a serlo, pero cuidado, ¿vale? Esto no se come. Si hay un Boletus satanás, que lo voy a dejar por aquí, puede que estén los Boletus estivalis o estivalis por aquí, porque es un Boletus de verano. Igual que hay rebozuelo, o igual que ha salido ese Boletus satanás, pues por toda esta zona pueden salir ese tipo de Boletus. Lástima vivir a 8 horas de aquí, si no ya te digo yo que me venía pero todo el verano a coger setas. Boletus satanás, muy bonito.
Bueno, vamos a ver si seguimos y conseguimos encontrar las plantas carnívoras. Vale, a 13 de agosto, un quiscano aquí en medio. Un Lactarius. Este no sé si es de los que tienen la... Bueno, curioso, cuanto menos. Ahí está la pequeña laguna que hemos visto y aquí un abrevadero de estos. A ver si encuentro la turbera, no puede estar muy lejos. Creo que está, de hecho, cerquita. Ya se encuentra, ya empezamos a ver mucha humedad y esto es bueno. Bueno, mirad. Acabamos de llegar aquí y mirad. Se ve todo el parque natural de los Picos de Europa. Hay un poco de bruma de esta asquerosa, pero bueno, toda esa zona. Por ahí, por esa zona, es donde hemos estado esta mañana, creo, si no me equivoco. Y por ahí, a lo lejos, hay un mar de nubes. Está esto bonito. De momento no hemos encontrado nada. Y ya se está haciendo de noche. Y me da que vamos a tener que bajar en breve. Ha llegado un furgón que no sé qué quiere. Por ahí abajo están los pueblitos, Potes y toda esa zona. Y nada, pero hace mucho calor. Ah, mirad, hay vaquitas por ahí a lo lejos. Vaquitas. Las manchas blancas. Bueno, vamos a ver si seguimos. Es precioso esto, Precioso. Bueno, tras no encontrar nada durante 2 días que estuvimos buscando, al final, de pura casualidad, aquí mirad lo que nos encontramos, Manda narices que tuviésemos que entrar a este sitio para encontrar las primeras plantas carnívoras y no están precisamente en la naturaleza. Ahora os daré un poquito de detalles sobre dónde estaba. Aquí estáis viendo una nepenthes, es un tipo de planta carnívora que genera unas trampas en forma de jarro y dentro de estos jarritos que estamos viendo colgando las hojas, pues se generan unos jugos que cuando caen los bichitos dentro, como tienen las paredes muy resbaladizas, no pueden salir y pues ahí mueren digeridos y ahogados. Es un poco cruel esta muerte, pero es bastante curioso cómo la planta saca nutrientes de esos bichos. Vamos a ver si en alguna de estas jarras podemos ver el interior para ver si hay bichitos. Ya os digo yo que alguno se veía, mirar. Ahora a ver si podemos grabar otra vez. Mirar, dentro de esta jarra, ahí esas manchitas negras que estáis viendo, eso eran bichos ya muertos y digeridos. Y nada, es bastante curiosa esta planta, es delicadilla, yo para mi gusto de las más delicadas de tener bien, pero la verdad es que aquí se mostraba bien. Un poquito de falta de luz estaba, pero bueno, ni tan mal. Y esto estaba, ¿dónde estaba? Por si queréis ir a verlo. Esto está en el Capricho de Gaudí. Es un edificio súper chulo, por ahí por el norte de España, lo podéis googlear. Está dentro del invernadero de ese edificio que se llama el Capricho de Gaudí y es una pasada. Así que, dicho esto, volvemos a nuestro terreno a ver si encontramos algo. Hemos cambiado el lugar, ahora estamos, ahora sí, en medio de una turbera. Todo esto que veis por aquí, toda esta zona es un humedal que hay por aquí por los Montes Cántabros. Este es el 4.º día que llevo intentando cazar a esas plantas carnívoras. El anterior clip ya lo habéis visto, bueno, plantas carnívoras eran, pero no son las que íbamos buscando. Ya estamos en plena naturaleza, estamos aquí. No me gusta que esté todo lleno de caquitas de vaca porque eso nitrifica mucho el sustrato y ahora os explicaré un poquito qué tiene que ver eso. Y bueno, vamos a ver si hay suerte por esta zona. Es una turbera, o sea, en las turberas crecen las plantas carnívoras. Ya veremos, de momento, mirad lo que hemos visto por aquí, ¿dónde están? Mirad, qué pedazo de babosas hay por aquí. ¿Habéis visto esto? O sea, qué asco, tiene las patas naranjitas. Súper chula. Bueno, vamos a esa zona que hay por allí y a ver si ahí tenemos suerte. Bueno, mirad, cuando vayáis a buscar las plantas carnívoras a las turberas y a las zonas así humedales, tenéis que fijaros, importante por lo menos aquí en este país, en España, en esto que hay aquí, este tipo de musgo. Mirad, vamos a acercarnos un poquito para que lo veáis un poquito, ¿vale? Mirad, esto es musgo de Sphagnum, ¿vale? Un tipo de musgo que se genera pues en las turberas, muy pobres en nutrientes. ¿Y por qué he dicho antes lo de las vacas? Porque lo que hacen las vacas, toda esta caquita que hay por aquí de vacas y todo esto, este pastoreo intensivo, sobre todo en esta zona, y esto es una reserva natural, ojo, lo que está haciendo es llenar de nutrientes estas zonas y poco a poco cargarse estos hábitats naturales de estas plantas carnívoras que, bueno, están aquí de forma natural.
¿Qué estamos consiguiendo con esto? Pues que en zonas como estas, que tendría que estar no lleno, pero sí tendría que haber poblaciones bastante grandes de plantas carnívoras, no las hay. Mirad qué chulo lo que he encontrado aquí. Esta oruga. Bueno, de momento plantas carnívoras no estamos viendo, pero orugas y cosas interesantes, sí. Bueno, voy a quedarme por aquí a ver si sigo viendo cositas. Aquí hay otra zona así con mucha humedad y tal, por la que podría haber algo, pero no estoy encontrando nada. Nada de nada. Hay mucho brezo, mucha hierba, pero no lo que tiene que haber. Mirad, si nos fijamos bien, aquí en esta zona de aquí, es que ha cambiado hasta la vegetación. Esto, ¿veis? Todo este sustrato, esto ya es turba. Y en esa turba se va formando por la sedimentación de capas y capas y capas de ese tipo de musgos y brezos que ya hemos visto. Aquí podríamos ver alguna, sí, pero está complicado, está complicado, chicos. Seguiremos buscando, mirar toda la zona que tenemos aquí para explorar, así que vamos a ver si tenemos suerte esta tarde. Finalmente ha sido posible, nos hemos cambiado a otra turbera que había por aquí, por esta zona, ya en la provincia de Burgos, a media hora anterior y tampoco nada. Así que está todo lleno de vacas, de caca de vaca, está todo súper contaminado por el tema de las vacas. Las vacas, pues eso, le meten mucho nutriente al suelo, nutriente que a las plantas carnívoras y a las turberas y todo esto lo revienta. Entonces, bueno, pues nada, fracaso absoluto. Pero si os ha gustado mucho este vídeo y queréis que hagamos más vídeos como estos, sé dónde hay sitios mucho más puros, muchos más naturales, muchos menos contaminados que estos, pero bueno, eran los que me pillan de paso, donde sí que las hay. Si os gusta mucho, lo infláis esto a likes y llegamos mínimo a 700 likes, cojo y hago otro vídeo con un éxito casi asegurado del 99%. Ahí lo dejo. Nada más, gente, si os ha gustado este vídeo en la naturaleza de Aquarius 4K, que tenéis que hacer, como siempre os digo, like, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Nada más. Adiós.